Buenos días, somos Juanpa y Alfonso, parte del equipo de Conversaciones Urbanas, y en primer lugar queríamos agradecer a los amigos de Carpe Día por habernos dado la posibilidad de venir a casa a explicar el proyecto en desarrollo. Y vamos a ser muy breves y además, como yo creo que el formato es así informal y merece la pena, si queréis interrumpirnos en cualquier momento, levantéis la mano, si perdemos el hilo ya lo recuperaremos como podamos y así, ¿sabes? O sea que... Y nada, el proyecto de Conversaciones Urbanas os lo vamos a explicar en 4 o 5 pasos. Lo que vamos a explicar al principio es de dónde surgió una primera reflexión de la idea, luego cómo nos pusimos a estudiar la problemática en realidad por si esa idea era necesaria, que uno tiene una idea pero no sabe, pero esto realmente lo necesita la ciudad o la gente, y luego explicar un poco lo que es en sí el proyecto, hasta dónde hemos llegado, cómo lo hemos desarrollado, que seguro que tenéis un montón de cosas que aportarnos porque está en plena construcción, ¿no? Y para un poco hacernos con esta primera idea, o la inspiración que se dice de la idea, os presento al abuelo de Juanpa, a Ramón. Sí, entonces un poco es qué pinta mi abuelo, ¿no? En conversación. Pues mi abuelo vivía en un pueblecito del sur de Alicante. Mi abuelo vivía en un pueblecito del sur de Alicante que se llama Cos, que es un pueblecito típico de Huerta. Y ha sido agricultor desde los 10 años hasta los 60 y pico, que por salud lo tuvo que dejar. Pero sigue conservando las tierras, ¿no? Y yo muchas veces cuando voy por allí para Cos me gusta coger la bici y tirar hacia donde él las tiene. Y una de las veces que fui me di cuenta de que seguían estando cultivadas. Claro, yo digo, pues mira, mi abuelo se nos escapa por la noche y se va a cultivar. Y le estuve preguntando que por qué. Y entonces me dijo que en la huerta, tradicionalmente las tierras se suelen arrendar, que son como ellos lo llaman. Pero no es un arrendamiento como nosotros entendemos, lo hemos estudiado, de un tipo de alquiler, sino que más bien una gestión de espacios. Entonces, un agricultor vecino de mi abuelo, los que cultivan al lado, o un agricultor que él conoce, cuando se entera de que mi abuelo va a dejar de plantar, le pide poder hacer uso de esas tierras. Entonces mi abuelo se queda contento y se queda tranquilo el hombre porque están cultivando sus tierras y siguen siendo fértiles, siguen siendo aptas, y el otro agricultor tiene una mayor cosecha. Y a cambio, pues simplemente cuando recoge el cultivo, pues le lleva a mi abuelo una bolsita de cebolla, le lleva alguna cosilla a cambio. Entonces un poco, conversaciones no hemos inventado nada. Lo único que nos lanzamos una pregunta una vez visto eso. Y sería un poco si esto sería posible hacerlo en la ciudad. Y la respuesta es que sí, que de hecho ya ocurre. O sea, hay muchos casos, como se ha visto aquí en Ciudad Sensible, la masovería urbana. Conocemos todos casos, pero son todavía pocos casos, o se dicen que son ejemplares, y esto estaría bien hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, pues sabiendo que esta idea se puede realizar, ¿cómo contribuimos a que se haga más habitual, ¿no? Nos pusimos a estudiar un poco la problemática, a ver si servía, ¿no? Si esta idea era necesaria en la ciudad. Entonces un poco lo que nos dimos cuenta es que en la ciudad cada vez sí que hay espacios donde podríamos llevarlo a cabo. O sea, cada vez encontramos espacios bajos comerciales que están en desuso, que están cogiendo polvo día a día, solares que no están construidos y que no tienen ninguna perspectiva de futuro y no se van a construir en mucho tiempo. Entonces sí que teníamos lugares donde poder llevar a cabo esto. Y entonces al ya realizar ese diagnóstico nos hicimos la pregunta de cómo podríamos contribuir a esta regeneración urbana de nuestros barrios. Entonces un poco lo que intentamos es generar una herramienta, utilizando las nuevas tecnologías, sobre todo Internet, a través de la cual podamos recuperar esos espacios. Y por ejemplo, un ejemplo rápido, sería en un barrio de Valencia que no disponga de una guardería pública. Y sin embargo, pues hay gente que tiene que ir a trabajar y no puede dejar a los chiquillos durante la mañana en algún sitio. Y por otro lado hay asociaciones de vecinos, colectivos de madres y padres, que tienen gente que estaría dispuesta a echar una mañana con los niños y echar una mano a esas familias. Entonces lo que trataríamos con conversaciones es darles un lugar donde poder llevar a cabo esa colaboración. Haciendo un zoom a los problemas, ¿no? que encontramos, o un resumen, una síntesis. Tenemos gente que necesita espacios por diferentes motivos. Para montar su primer negocio, no sé,
para, como ha dicho Juanpa, por algo práctico de organización colectiva. No sé, 1000 historias, ¿no?, que tiene cada uno en la cabeza. Pero es difícil acceder a ciertos lugares dentro de la ciudad. Es decir, hay una parte de la población de la ciudad que se ve impedida en acceder a ciertos espacios. Partes de la ciudad que están segregando incluso dentro de zonas que ya de por sí están envueltas en procesos de obsolescencia, ya hay zonas que están vetadas para cierto tipo de gente, ¿no? Bueno, y esto en parte también tiene que ver con los modelos de intercambio de espacios, bueno, con los modelos que utilizamos habitualmente, que tenemos siempre en la cabeza, que solo existe el alquiler y la compraventa. Bueno, pues el otro problema grande, aparte de eso, es que existe un déficit de comunicación entre los diferentes agentes que podrían hacer que esto, bueno, los gestores urbanos, ya sea administración, ya sea habitantes del propio barrio, asociaciones de vecinos, los técnicos, cualquier persona, cualquier ciudadano, ¿no? Necesitamos canales para eso, hacerlo de una forma, para coordinarnos de una forma sencilla en reactivar esos espacios. El problema que surge de esta falta de coordinación es que la vida urbana en general se deteriora. O sea, estamos asistiendo a una proliferación, como ha dicho Juanpa, de muchos espacios abandonados dentro de la ciudad que ya está construida. Bueno, pues a ver qué hacemos para empezar a cambiar eso. Modelos alternativos, vamos a estudiarlos, que generen una cierta seguridad y que lleguen a todo el mundo, para hacer que sean accesibles esos puntos rojos dentro de la ciudad, ¿no? Y esto es lo que planteamos, una contribución, una plataforma web, ¿no? Sí, un poco la idea que tenemos es una herramienta web en la cual poder localizar todos esos espacios y facilitar el acceso a ellos. ¿Y con qué objetivos nos planteamos este proyecto? Pues tendríamos 3 objetivos fundamentales y 3 objetivos principales. El primero sería una mayor interacción social entre los agentes que pueden intervenir en un correcto desarrollo de la ciudad. ¿Qué supondría una mayor interacción social y una mejora de los canales de comunicación? Pues si se trabaja conjuntamente de una manera mejor, eso supondría una rehabilitación de los espacios físicos. Y esto a su vez supone al final una reactivación de la economía a nivel local. Es un poco trabajar el modelo que Jane Jacobs ya decía del capital gradual, de trabajar desde lo social para regenerar espacios y al final conseguir una reactivación económica, que también es lo inverso a los modelos de gentrificación que se están haciendo o que se han hecho, y también del capital catastrófico. Vale, ¿cómo lo hacemos? O sea, ¿qué 4 utilidades podría tener esa plataforma web para servir a estos objetivos que nos hemos puesto, que no son pequeños, pero bueno, si hacemos una primera contribución y sirve algo, nos damos por satisfechos? Sería una herramienta de análisis urbano, ¿no? Porque ya de por sí tenemos que generar una primera cartografía de espacios infrautilizados en la ciudad. Bueno, a esto ya le podemos sacar unos usos que creo comunitariamente nos benefician. Otra utilidad, la divulgación de ideas y propuestas. Ya que tenemos ese mapa, vamos a poner ahí también las ideas de renovación de esos espacios. Al final nos pueden dar muchas ciudades, no solo las ciudades, no solo una propuesta, quiero decir, para un mismo espacio, diferentes propuestas, ¿no? Y que gente acceda a ellas. Una plataforma de expresión ciudadana en el sentido de que todo el mundo, asociaciones de vecinos, o podrían colocar, como era en Ruzafa, ¿no? Llevaban una pasada de años pidiendo un colegio, ¿no? Bueno, pues Ruzafa aparecería ese barrio con un montón de globos diciendo aquí necesitamos un colegio ya, y a lo mejor hay un solar y se pueden poner de acuerdo administración pública y tal, y no hace falta montar un gran proceso de participación ciudadana para ello, sino puede ser un canal mucho más directo. Y la otra utilidad sería la plataforma de mediación, que como luego vamos a ver, se trata de facilitar los intercambios, estos contratos, que hay otras formas de ponerse de acuerdo, como también han hecho arquitecturas colectivas, que también lo han hecho, de facilitar otro tipo de contratos y cosas así. Ahora lo que vamos a hacer es poner un ejemplo
o cómo está cada una de estas 4 utilidades, que ya veréis que están todavía empezando. Pues este primer mapa, que fue como empezó todo de alguna manera, fue gracias a una exposición en la que pudimos participar con la gente de Aula Ciutat y que cartografiábamos o teníamos que poner en el plano hasta 100 espacios, teníamos una lista de 100 espacios infrautilizados, la mayoría de ellos públicos, grandes en la ciudad. Bueno, esto ya era el primer paso para, a partir de, utilizando los sistemas de información geográfica, que yo digo así, es como, deberían enseñárnoslo, que se lo apunta el profesor que ande por aquí, igual que el AutoCAD, pues sistemas de información geográfica para aquellos que tienen interés en el urbanismo, por ejemplo, ¿no? Es como el lápiz, porque junta datos y polígonos, lo que dijéramos, edificios, ¿no? Después de esa primera cartografía que nos servía, ¿no?, para empezar a gestionar ese mapa de espacios infrautilizados, también le añadimos los vacíos, los grandes vacíos. Aquí solo hay unos cuantos, igual que los espacios que hemos dicho, que son unos pocos. Aquí habría que meter, y eso sería un trabajo de un mapa colaborativo, es decir, no solo nosotros tendríamos que estar metiendo ahí todos estos espacios, sino cualquier persona que quisiera podría acceder a esta página web y meter esos espacios infrautilizados, ese solar que tiene al lado de su casa. Por poner un ejemplo de este plano, estos eran piles inacabados en Valencia, solares de más de 1000 metros cuadrados, me parece, que al final terminaban sumando, y no están todos, unas 600 hectáreas o por ahí, que era un 5% del municipio de Valencia, que si solo cogieras la ciudad construida, pues sería más del doble. Es decir, ya tenemos suficiente con lo que tenemos. Tenemos vacío suficiente para trabajar dentro. Bueno, pues todo esto surge de esa primera utilidad, la herramienta de análisis, ¿no? Y la segunda utilidad, un poco lo que consistiría es en incorporar propuestas o ideas para esos sitios que hemos analizado anteriormente. Entonces lo que pretendemos es que la gente pueda ubicar qué idea tiene para un espacio, y esto pues a nivel tanto profesional como a nivel de alguna actividad, como por ejemplo la que realizó Carpe Diem en el túnel de Ruzafa. Y aquí, por ejemplo, comenzamos añadiendo también en otra exposición que hubo en octubre aquí en Valencia, que se llamaba Pop-up Reactiva la Ciudad, añadimos 8 propuestas que habían para reactivar la ciudad de Valencia. Y una de estas, por ejemplo, es el edificio Ruiz Parado, en el cual se propone, mediante una serie de actividades y una intervención en el espacio vacío, el recuperar esos edificios. Pero tendrían cabida tanto edificios arquitectónicos como actividades. Entonces se generaría una ficha en la cual verías un resumen muy breve y te enlazaría a la página del autor. Sí, esto es lo que hemos pensado en principio, pero si os ocurre una cosa mejor, abiertos estamos a que podáis colaborar y yo qué sé, ¿sabes? Esta es la utilidad de la divulgación de ideas y propuestas que poníamos, la segunda. La tercera era la que hablábamos de herramienta de participación, lo que os decía. Y para ilustrarlo, un caso que conocemos en Valencia, el caso del Solar Corona. O sea, una asociación que necesita pues un lugar donde reunirse, un espacio verde dentro de una zona muy compacta de la ciudad, el centro histórico, y que se organizan con una serie de profesionales que les brindan el apoyo que necesitan y empiezan a generar actividades en él, ¿no? Lo bueno de esta herramienta sería que eso queda registrado en el mapa. Por lo tanto, empezarían a aparecer en un mismo lugar todos estos ejemplos, con la intención de que eso se extienda, ¿no? O eso es lo que se pretende. El caso del Solar Corona, pues si lo queréis echar un ojo. Y ya llegamos a la última utilidad. Y la cuarta utilidad sería una plataforma de mediación que es un poco la que recogería las otras tres. O sea, por un lado tenemos gente que tiene un solar, gente que tiene una idea y gente que tiene una propuesta para recuperar ese solar. Entonces sería un poco ponerlos en común. ¿Y qué formas hay de hacerlo? Pues hay un montón de referencias de las que hemos ido cogiendo. Aquí, por ejemplo, este contrato sería un contrato que es el que tiene el campo de Cebada en Madrid, que también está funcionando muy bien, con una gestión un poco
comunitaria y muy colaborativa, pero existen otros modelos de contratos como pues, el de gestión comunitaria, hay otro que se llama precario. Y luego al final un contrato es un acuerdo entre dos partes privadas, entonces las cláusulas se pueden modificar en base a lo que uno busque. Y un poco la idea es que si se tiene que realizar una inversión para entrar a un local, recuperarlo, poder utilizarlo durante un cierto tiempo en función de esa inversión que se ha tenido que realizar. Y para poder llevar a cabo eso hay bastantes formas, aunque no sean del todo conocidas, y que se salen del alquiler y la compra. Y ya llegamos al final. O sea, en resumen, tenemos una ciudad con un montón de espacios infrautilizados, solares, patrimonio abandonado, o sea, lugares que, como se ha dicho aquí, en ciudad sensible. O sea, una ciudad sensible no puede abandonar eso. Tiene que estar constantemente trabajando por mejorar la calidad del interior de sus barrios, ¿no? Entonces, busquemos formas de contribuir a que eso ocurra, lo que se nos ocurra, ¿sabes? Y creo que ya está. Muchas gracias por vuestra atención. Creo que por ahí tenéis el correo y si queréis participar ahora, pues a ver qué se nos ocurre. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? No. Bueno, ante todo, felicitaciones por el proyecto, está genial. Mi pregunta es si habían pensado, porque muchas veces tú conoces la plataforma y la plataforma vas y buscas ese lugar que quieres reportar, o han pensado el otro sentido, es decir, de alguna manera que si no conoces la plataforma pero conoces el lugar, tengas alguna manera de descubrir cómo enfrentar ese tema de comunicación. No sé si de repente usar el street art para marcar los lugares, algo de ese estilo, que es genial porque no solo te ayuda a descubrir la plataforma, sino que también garantiza que quien de repente acude a ella es porque convive cerca del espacio. En realidad no lo hemos pensado todavía eso, pero me parece una idea estupenda. Es decir, creo que alguien sí que nos dijo lo del tema de, imagínate que le pegas un código QR al solar, le haces una foto y aparece en la cartografía y, yo qué sé, historias así, ¿no? Pues es como un graffiti, ¿sabes? Al final, ¿por qué no? O sea, para eso incluso lo suyo sería que generáramos casi paseos de mapeo, ¿sabes? Que nos fuéramos a mapear y a colocar los códigos QR o a poner el punto, ¿no?, donde está, y luego a gestionar esa información, porque aquí de lo que sí hay que un trabajo luego de procesamiento de toda esa información y de filtrado, ¿no? Pero me parece genial. Apuntado. Gracias. ¿Uno más? A mí, yo quiero decir una cosa. A mí me habría venido bien, por ejemplo, cuando yo tenía 12 años, porque yo vivo en Alboraya y allí no tenemos un campo de fútbol pues, para los jóvenes así abierto. Y yo con mis amigos, pues con 12 años, tenía que saltar la valla de un colegio público y ponerme ahí a jugar. Pero claro, yo saltaba la valla un poco angustiado, en plan de, bueno, ahora va a venir aquí la policía, va a venir a por nosotros, y luego jugando a fútbol también angustiado, en plan, bueno, va a pasar el coche por ahí, tengo que buscarme ya la valla más alejada. Entonces me habría venido bien a lo mejor pues una plataforma a lo mejor de diálogo o una web o algo que yo me pusiera en contacto con el colegio y decirle, oye, que el domingo por la tarde voy a ir con mis amigos y voy a jugar ahí, por ejemplo. Sería como darle un uso a una plataforma que está infravalorada, ¿no? En esa franja horaria, y que yo a lo mejor le podría dar un uso a cambio de dejarlo luego limpio o fuera. Sí, ejemplos que me ha ocurrido. De eso se trata. A ver si nosotros no, pero el siguiente sí. Vale, ¿alguna pregunta más? No, pues nada, muchas gracias, un aplauso.